Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí, se escucha. ¿Cómo van? Bueno, el sábado tienen el examen. ¿A qué hora lo tienen? ¿Ya lo saben? No lo dijeron. Bueno, muy bien. Bueno, la clase de hoy va a ser corta porque yo normalmente el lunes previo al examen dejo que tengan la hora libre para, entre otras cosas, poder prepararse y eso. Pero ocurre que hay dos temas que yo quiero desarrollar hoy, porque van a formar parte del examen del sábado. Así que, bueno, no quería dejar de darlo, más allá de que no nos ocupe todo el tiempo, pero que ustedes puedan este, poder analizarlo y después estudiarlo, porque sin duda que van a formar parte de las preguntas del sábado. Estoy hablando de dos temas del módulo 9, que son el derecho a la educación y el derecho a casarse. El derecho a casarse fundamentalmente con las modificaciones que ha tenido la legislación a lo largo de los años, y voy a hacer algún desarrollo breve del caso Sejean con Sejean, Sejean, Sejean con Sejean, que es el antecedente inmediato jurisprudencial de la ley de divorcio vincular. La ley 23, ya me voy a acordar el nombre, el número, digo. Entonces, el caso Sejean, indudablemente, la ley 23.515, lo vamos a desarrollar, por lo menos en sus aspectos más importantes, que es lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Bien, habíamos dicho entonces el derecho a la educación. En primer lugar, nosotros tenemos que ver, cuando hablamos del artículo 14 y luego de la reforma de la Constitución, lo que se incorporó en el texto constitucional en relación a la educación, para ubicarlo, en principio, entre los derechos de primera generación, pero también en los derechos de segunda generación, cuando hablamos de derecho a la educación. Es decir, recordemos que cuando estamos hablando de derecho de segunda generación, estamos hablando de un derecho creditorio, de un hacer del Estado, no de la abstención que debía observar en los de primera generación, sino una actitud proactiva del Estado. En este caso, por ejemplo, para garantizar y para proveerle fondos a la educación pública. Es un derecho de la sociedad hacia el Estado. El Estado debe, en sus partidas presupuestarias, prever fondos a los efectos de poder llevar adelante la educación pública. Entonces, derecho de primera generación, pero también derecho de segunda generación. Muy bien. El tratamiento de la Constitución histórica en cuanto a la educación fue muy escueto. En principio, en el artículo 14, ¿no? La libertad de enseñar y aprender. ¿eh? Esa simple mención del artículo 14 de la Constitución Nacional. Es decir, todos los habitantes de la nación goza de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, de enseñar y aprender, artículo 14. Y también en esa breve referencia de la Constitución histórica, el artículo 5 establece la obligatoriedad hacia las provincias de garantizar la educación primaria. Muy bien. ¿Qué es este derecho de enseñar y aprender? Indudablemente el derecho que tiene cualquier persona de transmitir conocimiento y el derecho que tiene cualquier persona de adquirir esos conocimientos. Esto está absolutamente fuera de toda discusión, ¿no? Lo que se debate, lo que se analiza es
qué efecto jurídico relevante puede tener ese derecho de enseñar en cuanto a qué elementos hay que reunir para que a la finalización esos títulos que se expiden sean títulos habilitantes, títulos legalmente que tengan el reconocimiento del Estado, ya sea títulos, certificados, diplomas, etcétera, para que puedan decir, por ejemplo, que se ha completado un ciclo primario, ciclo secundario, el universitario, etcétera. Este es el tema, ¿no? En el cual ustedes saben que en el modelo educativo argentino coexiste tanto la educación pública como la educación privada. De manera que el Estado tiene derecho, justamente a raíz de esto que estamos hablando, de qué títulos se habilitan, o qué contenidos que derivan en un título para que ese título a su vez pueda servir legalmente, el Estado tiene derecho eh, a que los institutos privados tengan un mínimo de enseñanza, un piso de enseñanza de determinadas cuestiones, ¿no? Que se establezcan en los planes de estudio. Es decir, que obviamente respetando el derecho individual a cualquiera de elegir el instituto en el cual quiere que sus hijos, por ejemplo, vayan y concurran a aprender lo que los docentes enseñan, pero el Estado tiene entonces derecho a establecer parámetros mínimos en cuanto a los contenidos. Obviamente que también el Estado tiene derecho a que no se violen en ese ejercicio del derecho de enseñar la moral, el orden, la seguridad pública y los valores democráticos. Y también el Estado puede verificar, mediante medidas razonables, que se lleve a la práctica, de acuerdo a las obligaciones que han asumido los institutos privados, esos contenidos mínimos, esos programas donde obviamente que la institución privada le puede agregar su propia impronta, pero en tanto y en cuanto se respeten los contenidos mínimos que establece el Estado. Otro concepto que hay que tener en cuenta cuando hablamos de estas cuestiones es la libertad de cátedra. La libertad de cátedra y libertad y pluralismo de cátedra, ¿no? Que significa que los profesores puedan exponer sin cortapisas, sin censuras, su conocimiento, ¿no? Incluso de acuerdo a sus propias convicciones, pero también transmitiendo la posibilidad de existencia de otras opiniones y obviamente no distorsionando esas teorías con las cuales los profesores pueden no coincidir, ¿no? Pero que lo que expresa el profesor sea producto de su libertad de conciencia, que pueda expresar lo que realmente considera de acuerdo a su saber y entender. Esa es la libertad de cátedra, que no se vea coaccionado previamente por ningún poder extraño a sus propias convicciones y a su propio saber y poder expresarlo y manifestarlo. Tenemos entonces en la Constitución histórica estas referencias muy escuetas a la educación. Insisto, artículo 14, artículo 5. No así en la reforma del 94. En la reforma del 94, en el artículo 75, inciso 19, cuando la Constitución habla de las facultades del Congreso, atribuciones del Congreso, corresponde al Congreso. Y vamos al artículo 19, y allí, en el tercer párrafo, que se refiere a la educación, vamos a tener un desarrollo bastante más importante y mucho más rico, ¿no? En cuanto a los contenidos. Presten especial atención, anoten artículo 75, inciso 19, porque muy probablemente alguna de las preguntas tenga que ver con este contenido que ahora vamos a analizar. ¿Qué dice el inciso 19? Sancionar leyes de organización y de base de la educación. Esto significa que los contenidos centrales, medulares de la educación serán dictados por el Congreso de la Nación. Por eso dice la Constitución, leyes de organización y de base de la educación.
Luego corresponderá, obviamente, a las provincias, y por qué no, en algún caso, a algún municipio, establecer las otras cuestiones, importantes también, pero a partir de esos lineamientos que han quedado explicitados en la legislación nacional. Por eso es que las bases organizativas, ideológicas, los valores, los establece el Congreso de la Nación. Y después, en función y en esa línea, las provincias realizarán o llevarán adelante o dictarán sus propias normas en consonancia con esta ley básica o leyes básicas de organización y de base que dicta el Congreso de la Nación. ¿Y qué deben tener? ¿A qué deben de apuntar esas leyes? Por ejemplo, o sigue diciendo la Constitución, que consoliden la unidad nacional, como un valor la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro país es diverso, es una unidad en la diversidad, o en todo caso una diversidad unificada, donde hay distintas costumbres, distintas culturas, distintas idiosincrasias en diferentes regiones del país. Entonces, esa ley nacional o esas leyes nacionales, porque habla en plural la Constitución, de organización y de base, tienen que apuntar a la unidad nacional, pero respetando los particularismos que pueden o que surgen y que enriquecen, digamos, el acervo histórico y cultural argentino, ¿no? Que aseguren, este es un tema muy importante, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Estado tiene una responsabilidad en materia educativa que no puede delegar. Esto no quiere decir de que no haya, como dijimos recién, una coexistencia entre la educación pública y la educación privada. Lo que no podría el Estado es delegar en su totalidad, desentenderse totalmente de la educación pública y dejarla en manos de los privados. Eso no lo podría hacer ninguna ley. Únicamente debería hacerse, y espero que no ocurra nunca, reformando la Constitución. Pero no puede venir ningún gobierno de turno con una mayoría circunstancial en el Congreso, dictar una ley que diga, bueno, se terminó de educación pública y es todo educación privada. Por eso es que la Constitución ha establecido que este término esta frase tan importante, que es la responsabilidad indelegable del Estado. Estoy viendo la Constitución. La responsabilidad del Estado. La participación de la familia y de la sociedad. Ustedes saben que el proceso educativo, en el proceso educativo se encuentran involucrados el instituto la escuela pública, privada, los docentes, los padres y madres, y el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces hay una interacción, como dice la Constitución, la participación de la familia y la sociedad. La promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, es decir, los valores democráticos, muy importante, la promoción de los valores democráticos, en primer lugar, porque nosotros ya lo hemos visto en otras unidades al principio, el único sistema capaz de garantizar el disfrute de los derechos humanos en su integralidad no es otro que el sistema democrático. Pero además tiene especial peso en una historia como la nuestra, donde formó parte de la historia argentina y sudamericana la interrupción del orden constitucional, los procesos antidemocráticos, las dictaduras. Entonces, por una razón y por la otra, la Constitución establece con toda claridad la promoción de los valores democráticos, la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, es decir, para el acceso a la educación no puede haber ningún tipo, para nada, no solo para la educación, pero estamos hablando en este caso de educación, de ningún tipo de discriminación. Y que garanticen los principios de gratuidad y equidad.
la educación pública gratuita, es decir, no arancelada. Y también el concepto de equidad. ¿Qué es la equidad? La equidad, o cómo juega en este caso. En este caso viene a cumplir un rol que se agrega al de la gratuidad, pero muchas veces no alcanza con la gratuidad. Entonces es necesaria la equidad. ¿Y cuáles son los instrumentos para hacer efectiva la equidad ante situaciones particulares donde, insisto, no alcanza con la gratuidad? Bueno, a través de becas, de subsidios, por ahí alumnos o alumnas que están en una situación particular de necesidad y que a los efectos de que poder continuar sus estudios necesitan algo más que la gratuidad y allí viene la intervención del Estado, insisto, en el otorgamiento de becas, subsidios, etc. Y incorpora dos conceptos que tienen que ver con las universidades nacionales, que son la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. ¿Qué significa la autonomía? La autonomía es la posibilidad de las universidades de darse sus propias autoridades, su propia forma de dirección de la universidad. Ustedes saben que con la intervención de todos los claustros se eligen las autoridades de la universidad y de las distintas facultades. Y la autarquía es la facultad que tiene la universidad de poder definir el destino de los recursos que le llegan del presupuesto nacional. Es decir, que esos recursos, en función de la autarquía, fueran definidos por las propias autoridades de la universidad. Entonces tengan en cuenta este artículo 75, inciso 19, estos conceptos tan importantes de la presencia del Estado en la educación pública, qué significa la equidad, qué significa la gratuidad, todos estos elementos, porque indudablemente van a formar parte de las preguntas, o algunas de las preguntas, calculo yo, del sábado que viene. Estos dos o tres temas, así muy rápidamente explicitados, y fundamentalmente el texto constitucional, es lo que yo quería desarrollar con ustedes en relación al tema del derecho a la educación. Y lo otro que quiero que veamos también es el derecho a casarse. El derecho a casarse y fundamentalmente lo que tiene que ver con el divorcio vincular, ¿no? El derecho a casarse que no está, no lo menciona expresamente la Constitución, pero sí en el artículo 20, al establecer los derechos de los extranjeros y asimilar los extranjeros a los nacionales y teniendo como derecho los extranjeros el de casarse, obviamente que es un derecho compartido tanto por nacionales como por extranjeros. Y también, obviamente, se deduce de los derechos implícitos del artículo 33 de la Constitución. ¿Quién es el sujeto activo? Las personas, los contrayentes. Antes era hombre y mujer, luego del matrimonio igualitario son los contrayentes. El sujeto pasivo, el Estado, y las demás personas que no deben obstruir el derecho de contraer matrimonio. El Estado obviamente que tiene derecho a regular el matrimonio civil a los efectos de que sea un acto jurídico válido para emplazar en el estado matrimonial, que es, por ejemplo, ante el jefe del registro civil, con los requisitos que el registro civil exige a los contrayentes, la presencia de testigos, es decir, esa regulación mínima, obviamente que el Estado tiene derecho a llevarla adelante para que tenga efectos jurídicos el matrimonio en la Argentina, ¿no? Muy bien. El matrimonio tuvo
distintas regulaciones. Primero el Código Civil Histórico de Vélez Sarsfield, luego la Ley 2393, una vieja Ley 2393 del año 1888, donde obviamente tanto en el Código Civil como en la Ley 2393 no existía la indisolubilidad mejor dicho, el matrimonio era indisoluble, no existía el divorcio vincular. ¿Mm? Muy bien. En el año 1987, por la ley 23.515, se establece la posibilidad de disolver el vínculo y de recuperar la aptitud nupcial. ¿Mm? Disculpe, profesor, no le escuché el año. 1987. Gracias. 86. Anote ley 23.515, luego de recuperar la democracia. Ahora bien, una modificación fundamental, importantísima, fue esta de la ley de divorcio vincular, es decir, la posibilidad de recuperar la aptitud nupcial, ¿no? Y la otra modificación muy importante fue la del matrimonio igualitario, del año 2010, donde la fórmula anterior era hombre y mujer y ahora es contrayentes. Y la última en cuanto a las causales de divorcio de la reforma del Código Civil, donde ya no se discute la culpabilidad en lo que tiene que ver con la disolución del vínculo. Pero yo quiero hacer referencia entonces, en este recorrido histórico, a lo que hemos manifestado, fundamentalmente yo les decía, a un antecedente jurisprudencial que fue inmediato anterior a la sanción de la ley del divorcio, que es del año 1986, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el caso Cejean con Cejean. Piensen ustedes que lo que había allí era la indisolubilidad del matrimonio. Bueno, lo que se planteó en el caso Cejean con Cejean fue la inconstitucionalidad del artículo 64 de la ley 2393, que no permitía justamente la disolución del vínculo. Obviamente que, y lo dice la Corte en uno de sus considerandos, las leyes, no solo las leyes, sino la Constitución también, tienen que ir adecuándose, modelándose a los distintos cambios que se van produciendo en el seno de las sociedades. Es decir, las leyes tienen que adaptarse a las nuevas costumbres, a las nuevas realidades. Y ya era un hecho en el año 1987, no, en el año 1986, cuando se dicta el fallo, y mucho antes también, matrimonios que en los hechos se disolvían, se constituían nuevas parejas, esas nuevas parejas tenían hijos, es decir, esa era la realidad, pero la realidad no permitida por la ley. Entonces, lo que obligaba a situaciones que colocaban a las personas al margen de la ley, la clandestinidad, etcétera, etcétera. Indudablemente se imponía una reforma en la legislación, pero antes de que ello ocurriera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso muy importante, que fue en este fallo Cejean con Cejean, donde la Corte dijo que era inconstitucional el artículo 64 de la ley 2393 de la indisolubilidad del matrimonio. Entonces yo acá voy a hacer algunas referencias a ese fallo de la Corte tan importante, y después vino la ley 23.515 que habilitó a el divorcio vincular, no con poco no sin debate, digamos, debate en el seno de la sociedad, donde incluso algunos sectores minoritarios, pero que hacían mucho ruido, lo mismo ocurrió con el matrimonio igualitario, que se oponían con una visión que yo considero absolutamente retrógrada, tanto en una situación como en la otra, que hablaban que por ejemplo de la mano del divorcio vincular iba a venir la disolución de la sociedad y etcétera, etcétera. Bueno, nada de eso ocurrió, simplemente la ley
lo que hizo fue reconocer situaciones que se daban en la vida de las personas, tanto con el divorcio vincular como con el matrimonio igualitario. Algunos de los argumentos, voy a dar una breve lectura y comentario de lo que fue el fallo de la Corte. Uno muy importante que se estableció ahí en el fallo fue que todos los demás derechos se podía fracasar, pero en el derecho de casarse no se podía fracasar. Es decir, se puede fracasar en distintos derechos, en el derecho a trabajar, en el derecho de enseñar, en el derecho de peticionar a las autoridades. O sea, yo podía peticionar a las autoridades me decían que no a lo que yo había pedido, pero dentro de 6 meses podía ejercer otra vez el derecho de peticionar y peticionar otra cosa, ¿no? Podía intentar todas las veces que se me ocurriera. En el caso del matrimonio, no. En el caso del matrimonio lo podía intentar una sola vez, se agotaba en el intento, ¿no? Con lo cual se perdía definitivamente la posibilidad de volver, desde el punto de vista legal, de poder intentar nuevamente el ejercicio de ese derecho. Todos los demás se los podría intentar todas las veces que uno quisiera. ¿Cuántas veces una persona puede fracasar en un trabajo y después cambiar a otro y después cambiar a otro? Infinidad de veces. En el matrimonio era una sola oportunidad, ¿no? Muy bien. Hace referencia en el voto del doctor Fait a las transformaciones sociales. Dice el fallo, lo dispuesto en el artículo 64 de la ley 2393 y todas las normas que resultan concordantes con ese texto legal, en cuanto privan a los divorciados de la posibilidad de recuperar la actitud nupcial, deben ser declarados inconstitucionales, pues no pueden escapar a la percepción de los jueces las transformaciones en la sensibilidad y en la organización de la sociedad. Es lo que habíamos hecho referencia hace un momento. Habla del desarrollo de la personalidad y de la dignidad del ser humano, ¿no? Considerando el doctor Petracci en cuanto a que la ley de matrimonio, digamos, la Constitución es la Constitución de la libertad. Ahora bien, cuando esa libertad se traslada a una norma, no puede ser que se desnaturalice esa libertad y que en esa norma en particular tenga los contenidos propios de una religión en particular, como era la religión católica apostólica romana en cuanto a la indisolubilidad del matrimonio. ¿Por qué? Porque hay otros argentinos y argentinas que pueden tener otras confesiones religiosas y hay otros argentinos y argentinas que pueden no tener ninguna confesión religiosa, ¿no? Ser ateos, agnósticos. Entonces esto lo dice el doctor Petracci en uno de los considerandos en estos términos: para que haya una ley de matrimonio civil, para que una ley de matrimonio civil sea compatible con el sistema de libertad consagrado en nuestra Constitución, debe serlo también con la neutralidad confesional que ésta adopta, porque nosotros recordemos que cuando hablamos de la religión, hablamos de una neutralidad confesional, que lo que hay es libertad de cultos. Está bien que no hay igualdad de cultos, ¿no? Y que el artículo 2 de la Constitución refiere que el Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano en relación a cuestiones fundamentalmente económicas, pero salvo esa situación, después hay neutralidad, ¿no? Neutralidad de cultos. Entonces, para que una ley de matrimonio civil sea compatible con el sistema de libertad consagrado en nuestra Constitución, debe serlo también con la neutralidad confesional que ésta adopta, de modo tal que esa ley no obstaculice la plenitud de la garantía constitucional de profesar cualquier religión o no profesar ninguna. De este modo resultaría violatorio del artículo 14 de la Constitución Nacional imponer coactivamente alguno de los principios de las diversas religiones que coexisten en nuestra sociedad, incluido el de indisolubilidad del vínculo matrimonial prescripto por el credo católico respecto de aquellos que no profesan esa religión. Es decir, la norma recogía los preceptos del credo católico, que yo respeto absolutamente, pero podía no ser el credo de todos, ni tampoco, obviamente, de aquellos que no
hombres y mujeres que no profesan ningún credo, ¿no? Otro de los considerandos. El artículo 64 de la 2393 debe ser invalidado junto con las disposiciones concordantes, pues conculca el sistema de libertades consagrados en la Constitución Nacional, que gira alrededor del artículo 19, al alterar, en violación del artículo 28 de la Ley Fundamental, el derecho a casarse, enunciado en el 20, afectando los consagrados en el artículo 14, bueno, distintos artículos que se violan. La Constitución Nacional garantiza la libertad de conciencia, pero no garantiza la incorporación al orden positivo de contenidos éticos religiosos correspondientes a ninguna creencia en particular. Por lo tanto, aunque el Estado sostenga del artículo 2, ¿no? A eso se refiere, por lo tanto, de la Constitución, aunque el Estado sostenga algún culto favoreciéndolo respecto de los otros, solo está compelido por nuestra Constitución al respeto del orden religioso, lo que no significa garantizar la efectividad de sus contenidos por medio de las leyes que dicte. Voto del doctor Baqué. No existen argumentos que puedan sostener que entre todos los derechos y garantías que conforman el sistema de libertades individuales de nuestra Constitución, hay uno solo, el de casarse, que pierde validez por su mero ejercicio, lo que decíamos hoy. Así las cosas, como estaban, con la posibilidad de recuperar la actitud nupcial, ese derecho de casarse se agotaba en un solo ejercicio. Después ya no se podía ejercer más. Estaba prohibido. Aunque hayan desaparecido los motivos que llevaron a dicho ejercicio o aparecido razones que impongan a quienes lo ejercieron la necesidad de poner fin a su convivencia. Si bien la ley 2393 seculariza al matrimonio en cuanto a su celebración, porque antes de la 2393 el matrimonio era instrumentado por la Iglesia Católica, esto lo secularizó, ¿no? La ley 2393. Si bien la ley 2393 seculariza al matrimonio en cuanto a su celebración y jurisdicción, la circunstancia de sujetarlo a la doctrina de una determinada religión en lo relativo a su disolución no resulta compatible con la libertad de los habitantes de la nación de profesar diversas creencias religiosas, en razón de que muchas de ellas no conciben al vínculo como indisoluble, ni con el derecho de quienes no profesan ninguna religión, pues estos también deben asumir iguales consecuencias. Es decir, estos son los contenidos fundamentales, los he resumido, de este fallo tan importante que fue el antecedente de la ley de divorcio vincular 23515. ¿Qué es el matrimonio en definitiva? El matrimonio es un acto jurídico bilateral, ¿no? Constituido por la manifestación de la voluntad de los contrayentes con la intervención de un funcionario público, como es este caso el jefe del registro civil. Luego, como decíamos hoy, se modificó el Código Civil, también generó un debate en la sociedad, pero donde posiciones extremas también hacían referencia a la disolución nacional, etcétera, etcétera, de la modificación que fue en el año 2010 del el articulado del Código Civil que quedó redactado antes. El artículo 72 hablaba de consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer, y luego el artículo, después, bueno, vino la reforma del Código y la unificación del Código Civil y Comercial, ¿no? Pero en aquel artículo 172 que se modificó en el 2010, en lugar de, se sustituyó la fórmula de hombre y mujer por contrayentes. Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Finalmente, con la reforma del Código Civil, en lo que tiene que ver con las causales de divorcio, ya no hay culpabilidad y el divorcio puede ser promovido por ambas, por los contrayentes, los que fueron contrayentes de manera, los dos juntos o de manera individual.
y sin culpabilidad, que esto es una incorporación muy importante de la reforma del Código. Entonces, recuerden que lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, se cambió la fórmula hombre y mujer por contrayentes. De estos temas que hemos visto ahora, así rápidamente, tengan en cuenta fundamentalmente y por eso es que lo quise desarrollar y tener esta última clase, el antecedente jurisprudencial de la ley de divorcio vincular CGEAN con CGEAN. Bueno, muy bien. Las otras cuestiones también que hemos visto, ¿no? El matrimonio igualitario, y bueno, y los considerandos que hemos desarrollado en el transcurso de la clase. Bueno, nos veremos, o bueno, no sé si yo estaré presente o no, el día sábado en el examen, y les deseo suerte. Bueno, gracias. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Hasta luego.